presencia de las bombas o de potasio que van a ayudar a regular las concentraciones iónicas a lo largo de la membrana. Automáticamente, pues esto permitiría que la célula llegue a un gradiente adecuado, ¿no? Recapitulando un poquito para tener también una referencia de cómo va a venir tu examen, pues vamos a ver 2 casos clínicos rápidos y ahorita continuamos con esa otra parte. Y me voy con Elda. ¿Nos puedes ayudar a leer, Elda? Gracias. Sí, profe, dice, paciente femenino de 65 años que presenta un peso de 85 kilogramos, presenta alteraciones renales y daño directo a nivel térmico. Con base a lo anterior, referir las concentraciones de líquido para líquido intracelular, extracelular, líquido transcelular y líquido para riñón y para piel. Ok. Y entonces, viene la pregunta, ¿quién dice yo? ¿Quién saca rápidamente los valores? Adelante. Pues Elda. A ver, Elda. Pues era 51 litros de agua, de líquido intracelular era 34, del extracelular 17, del transcelular iba a ser lo mismo que el líquido intersticial y del líquido para riñón era de piel era 9.18 y de riñón era 0.2. Vale, gracias. Y ya habíamos visto esto de la tabla, ¿no? ¿Con ustedes? Ya. Y sí. Lo de edema ya también, ¿cierto? Sí, profesor. Y entonces, rescatando otra vez el potencial de difusión, mencionamos es la capacidad que tienen los iones de moverse de un espacio a otro, ¿no? Esa capacidad va a depender siempre de un gradiente de concentración y además de ello, de que mi membrana sea permeable. Con base en esas 2 características, que es mi gradiente de concentración y mi membrana permeable, pues surgen 2 nuevas ecuaciones, que van a ser, a lo largo de la célula, para que un ion se pueda mover, va a hacerlo a través de 2 procesos. Un gradiente de concentración, que se conoce como trabajo mecánico, o una diferencia de potencial eléctrico, que se conoce como trabajo eléctrico, ¿vale? Bajo esta premisa, se menciona que tenemos estas ecuaciones. W siempre va a ser trabajo, M hace referencia a trabajo mecánico, y entonces nos dice, la constante de los gases por la temperatura por el algoritmo natural base 10 se va a multiplicar por el valor entre el compartimiento A sobre el compartimiento B. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sí voy a tener un gradiente de concentración que va a mover las sustancias de mayor concentración a menor concentración, pero no solamente la concentración va a influir, sino que también el ambiente donde se encuentra esa concentración, y por lo tanto te dice, la constante de los gases, que es como la energía que me permite moverme. La temperatura, que es lo que va a hacer que mi membrana sea más o menos permeable. Y el tener una concentración más alta y una más pequeña, que es lo que me va a hacer moverme de mayor concentración a menor concentración, ¿vale? ¿Sí? Es como decir, nosotros estamos vivos, pues sí, somos cuerpos vivos, pero necesitamos de oxígeno, necesitamos del aire a nuestro alrededor, de agua, de alimentos. Pues lo mismo, el gradiente de concentración permite que las moléculas se muevan, pero además de ello, la membrana tiene que presentar otras variables como sería la temperatura, como sería la constante de los gases, como sería la concentración intra y extracelular, ¿vale? Y te dice, ¿qué pasa cuando en el espacio no hay cantidades suficientes? Cuando, por ejemplo, tengo la misma cantidad, pero yo necesito mover iones. Como no existe un gradiente de concentración, bueno, existe una polaridad. Y te dice que los iones pueden ser positivos y negativos y que estas cargas van a hacer que los iones se muevan de un espacio a otro. Y entonces, nosotros vamos a tener lo que se conoce como trabajo eléctrico, ¿vale? O diferencia de potencial eléctrico, que va a depender de la valencia, que es Z, de la constante de Faraday y de la diferencia que existe entre los 2 espacios, ¿vale? Con ello, voy a avanzar para que tengan por escrito algo específico. Si yo me voy a la ecuación del gradiente de concentración, R significa constante y el valor específico es 8.31.
Temperatura, la cual se puede dar en grados Celsius, en grados Fahrenheit. Finalmente me voy a ir a concentración, que mencionamos que es a nivel molar, concentración intracelular y concentración extracelular. ¿Vale? Y que automáticamente pues va a permitir que yo pueda determinar la concentración en los espacios. ¿Podemos avanzar? No, y en el caso de la diferencia de potencial eléctrico, Z, que es la carga del ion, o lo que conocemos como valencia, F, constante de Faraday, 96.000 colombios sobre mol, y EB menos EA, diferencia de potencial entre A y B. ¿Vale? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que para que yo pueda mover una estructura, pues la tengo que mover a favor del gradiente de concentración, perdón, a favor de la polaridad que presenta mi estructura. En este caso, pues a favor de la polaridad que presentan mis células o mis iones. Ahora, ¿podemos avanzar? Ya que tengo estos dos, ojo, ¿cómo resumo todo esto? Para que la célula esté en un estado de reposo, tiene que mover iones, ¿vale? ¿Cómo se pueden mover esos iones? A través del gradiente de concentración, es decir, que estén todos amontonaditos y se muevan de más a menos. O que los dos tengan cargas diferentes, los diferentes iones a los diferentes espacios, y que por ende, a causa de las cargas, pues automáticamente esto se pueda mover de un espacio a otro. Y entonces, ¿qué pasa? Mencionamos, el equilibrio electroquímico va a depender de mi trabajo mecánico y de mi trabajo eléctrico. Que quiere decir que cuando juntamos los dos, pues no va a haber un transporte iónico, pero se forma la ecuación de Nernst. ¿Qué se entiende por ecuación de Nernst o también potencial de Nernst? La ecuación de Nernst es definida como la fuerza electromecánica. ¿Por qué electromecánica? Porque requiere del trabajo eléctrico y del trabajo mecánico al interior de la célula, lo cual genera lo que conocemos como potencial de equilibrio, ¿vale? Un potencial de equilibrio es la capacidad que tiene un ion de entrar y salir de la célula y generar una estabilidad en el medio. Y entonces Guyton dice, bueno, además de esos conceptos que son prácticos, yo tengo un concepto general. Y Guyton nos dice, la ecuación de Nernst es determinar el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. En pocas palabras, es la fuerza que tiene un ion para moverse a través de la membrana y que automáticamente es la fuerza que permite que esté entrando y saliendo cada uno de estos iones. ¿Podemos avanzar? Profesora, disculpe, Dime, Adrián. entonces, como mencionó en la última, podríamos decirle que la ecuación de Nernst va a ser la fuerza que permite la entrada y salida de los iones sobre la membrana. Así es, solo un ion, acuérdense, potencial de equilibrio para Uno un a la solo vez. ion. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. ¿Podemos avanzar? Sí, por favor. Rafa, este ion sería solamente en sodio y en potasio o Todos, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio. ¿Por qué? Porque recuerda, potencial tiene que ver con fuerza, la fuerza que necesita cada ion para poder entrar y salir de la célula. Palabras simples. A veces les hace mucho ruido potencial, potencial es fuerza. Entonces, cuando dice potencial de equilibrio, la fuerza que necesita ese ion para entrar y salir de la célula y dejar en estado de equilibrio a mi célula, ¿vale? La ecuación de Nernst aplica para un solo ion. Cuando digo que aplica para un solo ion, es decir,
que en el espacio extracelular e intracelular, como puedes ver en pantalla, ¿cómo está mi ecuación? Extracelular e intracelular, pero X es uno mismo. O sea, si yo quiero sacar para sodio, sería E sodio. Luego otra vez E potasio. Luego sería E calcio, E cloro. Cuando me refiero a un solo ion es que solo puedo meter en concentración a un solo ion. Pero la ecuación la puedo usar para calcio, para cloro, para potasio. Pero en una solita ecuación solo puedo manejar un solo ion. ¿Vale? Si quiero sacarla de sodio, pues entonces al puro sodio. Si quiero sacar cloro, al puro cloro. Pero no pueden intervenir otros iones como en la GHK. Ahorita te voy a mostrar. Entonces aquí ya está la ecuación de Nernst y te dice, sirve para calcular el potencial de equilibrio de un ion a determinada diferencia de concentración a lo largo de la membrana. ¿Vale? Y esto con la finalidad de lograr un equilibrio electroquímico. ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Vale. Hodgkin y Hostley nos proporcionan tablas sobre la concentración iónica intracelular y extracelular de diferentes tejidos. En este caso yo solo les quise pegar músculo de rana y axón de calamar, que son los que vamos a estar manejando, ¿vale? Y bueno, aquí está el despeje de cómo voy a tener una ecuación mecánica y una ecuación eléctrica. Despejamos, es decir, fusionamos ambas ecuaciones y obtengo como tal la ecuación de Nernst. Y automáticamente Bernstein te dice, el voltaje transmembranal es consecuencia de una desigual distribución del potasio, lo cual quiere decir que la ecuación de Nernst sirve para saber, ok, si el potasio es el que principalmente se afecta para poder generar una carga eléctrica, pues habría que ver cómo tienen que estar los demás iones distribuidos para poder hacer un potencial de equilibrio, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Te menciona, si tú tienes una determinada temperatura, ya no es necesario que hagas todo el cálculo de R, de T, de F y de Z. ¿Por qué? R es constante, F es constante, ¿no? Es el mismo valor siempre. La temperatura es lo único que puede variar y la valencia es lo único que puede variar. Pero al final, sodios y potasios tienen de valencia 1, entonces tampoco hay gran diferencia. Y esta tablita te dice, bueno, cada que tengas 15 grados, todo esto, R, T, Z y F, son igual a 57.17. Cada que tengas 20 grados, 58, 29, 60 y 37, 61. ¿Vale? Eso solamente porque en algunas bibliografías vas a encontrar que ya no te pone todo esto, ya no te pone constante de gases, temperatura y valencia. Simplemente te manda el dato directo y ya está, ¿vale? Solo para que lo tomen en cuenta. Y entonces te dice, ok, ya tienes esas dos que te van a formar la ecuación de Nernst, que es el potencial de equilibrio para un solo ion. Ahora, ¿qué nos toca? Las bases iónicas del potencial de reposo, que quiere decir que me voy a ir a la ecuación de Goodman, Hodgkin y Katz. Te dice, ok, si ya tienes la fuerza que se requiere para cada ion a la hora de entrar y salir a la membrana, ahora, en conjunto, todas estas moléculas unidas, ¿qué necesitan para entrar y salir de la membrana? Y entonces viene la ecuación Goodman, Hodgkin y Katz en 1949, que nos hablan del potencial de membrana en reposo, el cual lo que nos dice es que el campo eléctrico siempre va a ser constante a lo largo de la membrana, que la membrana es completamente homogénea, sus componentes van a estar a todo lo largo de la membrana, que el movimiento de los iones siempre va a ser independiente, ¿vale? Si son positivos, si son negativos, siempre se van a estar moviendo solitos, y que los iones se mueven a través de la membrana. ¿A través de qué o por qué? Por un proceso de difusión. Y que automáticamente los iones tienen una menor solubilidad a lo largo del tejido. Y ya lo veíamos, ¿no? En las características de los temas pasados, los iones no penetran fácilmente a la membrana, requieren de canales, ¿cierto? O de transportadores. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Y entonces, como pueden ver aquí, nosotros tenemos que la ecuación de Goodman, Hodgkin y Katz nos dice el potencial, que es B, de membrana, es igual a la constante de los gases por la temperatura
sobre la constante de Faraday por logaritmo natural, ¿vale? Pero ¿qué dice? Como yo quiero un potencial, una fuerza en reposo, pues lo que yo necesito es juntar a todos los iones. Entonces tengo permeabilidad y estos corchos representan la concentración. Si te das cuenta, compañera Abelino, cuando hablábamos de Nernst, en su ecuación solamente tiene esta pequeña parte. Es decir, solo puedo manejar a un ion. Por eso se dice, es potencial de equilibrio para un solo ion. ¿Vale? O sea, en la ecuación solo puedo meter al ion extracelular e intracelular, pero que sean el mismo. Cuando yo hablo de GHK, yo puedo meter a todos los iones que pueden entrar a la membrana. ¿Por qué? Porque estoy buscando un potencial de membrana en reposo. En el caso de Nernst, pues sería Nernst para sodio, Nernst para cloro, Nernst para potasio, Nernst para magnesio, ¿vale? Y entonces aquí, Goodman, Hodgkin y Katz lo que dicen, ok, con ayuda de la permeabilidad y la concentración de cada ion, yo voy a determinar cuánto se necesita de potencial de membrana en reposo para que mi célula esté completamente neutra, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, ¿Y qué otro podemos observar? ¿Me iban a preguntar? ¿No? ¿Qué otro podemos observar? Vean aquí. Arriba es extracelular, extracelular, abajo es intracelular, intracelular. Pero el cloro, abajo es extracelular y arriba es intracelular. ¿Qué está pasando ahí? El cloro es negativo, por lo tanto se dice que no influye mucho en la generación de potencial de acción, solo controla ese potencial de acción. Por lo tanto, se invierten y el intracelular queda arriba y el extracelular queda abajo para tratar de compensar o equilibrar la ecuación, ¿vale? Profesora, ¿podría volver a repetir eso último? ¿De que era para Claro. equilibrar? En el caso del cloro es de carga negativa y por lo tanto, para equilibrar la ecuación, porque lo que yo busco el reposo, voy a invertir al cloro, es decir, el cloro intracelular va a quedar arriba y el cloro extracelular va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque recordemos que el cloro solo es negativo y se va a utilizar única y exclusivamente cuando el tejido requiera hacer un mecanismo de inhibición o un mecanismo de bloqueo. Como es mínima la concentración que se tiene de cloro, pues lo utilizo para balancear, ¿vale? ¿Y por qué? Me va a permitir mantener un equilibrio a lo largo de mi célula y por lo tanto el cloro intracelular queda en la parte superior de la ecuación y el cloro extracelular queda en la parte inferior de mi ecuación, ¿vale? ¿Ya está? Y finalmente, la ecuación de Fick. Ya que nosotros tenemos la fuerza de un solo ion para entrar y salir y después la fuerza de todos en conjunto para entrar y salir, pues viene la pregunta, ¿cuál es la velocidad de difusión que tienen en conjunto todos estos iones? Y bueno, eso nos lo indica la ley de Fick, la cual nos dice, el flujo va a ser igual a la difusión por el gradiente de concentración sobre el grosor de la membrana. Grosor y concentración. ¿Vale? Y entonces, ¿qué me dice la ley de Fick? Que la difusión es directamente proporcional a la concentración e inversamente proporcional al grosor de mi membrana. ¿Esto qué quiere decir? Que a una mayor difusión tengo una mayor concentración o un mayor gradiente de concentración. Y inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si mi difusión es más, el grosor de la membrana es menos. ¿Vale? O sea, va contrario. Directamente proporcional, que es afín. Si yo subo, el otro sube. Inversamente proporcional, que es contrario. Si uno sube, el otro baja. ¿Vale? Y entonces te dice, el flujo de todas las sustancias o la velocidad de flujo de todas las sustancias, pues va a requerir del gradiente de concentración y del grosor de la membrana. ¿Vale? Y con esto pues llegamos al final de nuestra unidad, en el cual lo que queremos ver es la capacidad que tiene la membrana para poder difundir a los iones a lo largo de los espacios intra y extracelular, ¿vale?
¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Nada? Va. Nos vamos a nuestra actividad. ¿Qué pasó, Monse? Quería ver si podía repetir lo de que era inversamente, por favor. Sí, voy. La difusión va a ser directamente proporcional, directamente proporcional al gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que si tengo mayor difusión, quiere decir que es porque hay un mayor gradiente de concentración. Si el gradiente de concentración baja, mi difusión también va a ser menor. Y cuando hablo de inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un mayor grosor de membrana, va a existir una menor difusión. Y tiene lógica, ¿no? A un mayor grosor va a ser más lo que tengan que atravesar los iones, entonces la difusión va a ser más lenta. Muchas gracias, profesora. Nada. Vamos a la práctica. Bien. Tomen fotitos. Lo voy a subir, pero por si me tardo, porque ahorita tengo junta, tómenle fotitos. Entonces, aquí está el resumen, que ya te lo mostré en clase, cuál es el valor de Faraday, ¿no? Ya tenemos en qué nombre recibe cada uno de los componentes de la ecuación de Nernst. Y aquí pues vamos a quedarnos con la tablita de calamar. Tenemos también la de rana, pero nos vamos a quedar con la tabla de calamar, ¿vale? Aquí ya te estoy manifestando todos los valores, ya te los resumí. ¿Cuál sería el valor de gases, Faraday, cuáles son los iones que estamos buscando, la temperatura, ¿vale? Y en el caso del logaritmo natural, pues cómo lo deberías de multiplicar por 2.3 y en la calculadora le multiplicas por logaritmo base 10. Y entonces determinar el potencial de equilibrio para los siguientes iones. Sodio, ya está tu concentración intracelular y extracelular. Lo único que tienes que hacer es sustituir, ¿no? Y ojo, ya que tienen los resultados, tendrás que irte a buscar cuál es el potencial de equilibrio para sodio, para potasio y para cloro. Y decirme, ¿de los valores que tú obtuviste están cercanos o lejanos a lo que se considera como potencial de equilibrio real en uno u otro ion? ¿Vale? Después tendrás que contestar estas preguntas. ¿Qué pasa con la concentración iónica? Menciona la valencia de cada ion. ¿Qué pasa con la tabla que te mostramos? ¿Cómo se encuentran esos potenciales de membrana? Y determina el potencial de equilibrio para cada uno de esos iones. Y después nos vamos con Goodman, Hodgkin y Katz. Ya te estoy manejando tu permeabilidad, ya te estoy mandando tu concentración. Puedes utilizar esta tablita. Yo te sugiero que primero te vayas con toda la fórmula. Y automáticamente me tendrás que contestar lo mismo. Preguntas específicas. Y nuevamente, GHK tiene un potencial específico para la membrana muscular, nerviosa y cardíaca. El potencial de reposo, de membrana en reposo que tú sacaste en este ejercicio, ¿a qué corresponde? ¿A músculo, a nervio o a cardiomiocito? ¿Vale? Esto es para que lo hagan ustedes en su libreta, en donde quieran, y mañana lo vamos a resolver aquí en clase. ¿Vale? Solo les voy a subir, pero digo, ahorita tengo junta, entonces lo subo a plataforma un poquito más tarde, pero no me tienen que regresar nada, no tienen que subir nada. Solo vayan realizándolo ustedes en la libreta, ¿vale? Y mañana lo revisamos acá. ¿Queda claro? Sí. Sí, profesor. Anotamos sus nombres, por favor, y hasta aquí terminamos la unidad 1 para que empiecen a estudiar porque hay examen. ¿Va que va?
Entonces vamos saliendo, lo resuelven y nos vemos mañana.